primer circuito mostrado es un multiplexor 2-a-1, el cual posee dos entradas de datos, las cuales están definidas por D0 y por D1. Y también tiene un selector, este selector lo hemos nombrado S0. En estos circuitos hay solo una salida, como podemos observar, y esta está definida por el selector. El selector es el que se va a encargar de enviar los datos a estas entradas de aquí, y a este circuito se le puede hacer una tabla de la verdad, pero para motivos prácticos, porque una tabla de la verdad de estos circuitos saldría un poco extensa, vamos a resumirlo en esta tabla de la verdad que tenemos aquí, en el cual se muestra el selector S0 en los valores de 0 y 1 y las entradas de datos de 0 y de 1, a las cuales se les obtuvo la expansión de sus mintérminos, y esto lo podemos comprobar con la función booleana que encontramos para la salida, que es y es igual a S0 negada por D0 más S0 por D1. ¿Por qué? Pues porque si por ejemplo S0 es igual a 1, 0 negada es 1 porque es un mintérmino, por D0 sería D0, más S0 que es un 0, por D1 pues esto se convertiría en 0 y nada más nos quedaría D0. Así que esto de la tabla de la verdad es correcto. Lo mismo para el selector, cuando sería 1, pues 1 negado es 0, por D0 es 0, y ese 0 igual a 1 por D1 nos quedaría D1, lo que estamos aquí comprobando en nuestra tabla de la verdad. Ahora vamos hacia la simulación. Con la simulación podemos validar el comportamiento de nuestra función. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es que la entrada, el selector S0 es igual a 0, por lo que, como comprobamos en la ecuación anterior, se estaría seleccionando D0. Y por ejemplo ahora D0 es igual a 0, entonces lo que va a enviar aquí va a ser un 0 y por eso el LED no enciende. Pero por ejemplo si nosotros lo subimos, ahora va a encender. ¿Por qué? Pues porque el selector está seleccionando a la entrada D0 y la entrada D0 está mandando una señal de 1. Entonces eso, después de realizar las operaciones, aquí nos va a quedar 1, entonces por eso enciende el LED. Ahora vamos a volver a realizarlo con S0 es igual a 1. S0 es igual a 1, estamos seleccionando la entrada de 1. Pero como D1 es igual a 0, pues el LED no va a encender. Ahora si nosotros subimos D1, pues el LED enciende. ¿Por qué? Porque S0 está seleccionando a D1, D1 está mandando una señal de 1 y después de realizar las operaciones en las compuertas va a encender el LED porque va a ser igual a 1. El circuito que estamos observando es un demultiplexor de 1 a 2 y un circuito de multiplexor realiza la función inversa a un multiplexor. Por ejemplo, aquí tenemos un selector S0, tenemos la entrada E y estas dos van a dos salidas, la salida O0 y la salida O1. Ahora, dependiendo del selector y la entrada, va a ser la salida a la que vaya el dato y pues realizamos la misma operación que realizamos para el multiplexor. Vamos a crear su tabla de la verdad, en las cuales mediante sus mintérminos vamos a encontrar dos funciones. ¿Por qué dos funciones? Porque una función va a ser para la salida O0 y la otra va a ser para la salida O1. Y validando lo que tenemos aquí en la tabla, pues por ejemplo, si nosotros en la entrada de datos E y en el selector tenemos 0, pues ninguno de los dos va a encender. Pero por ejemplo, si en la entrada de datos E tenemos un 1 y el selector un 0, la que va a encender va a ser O0. ¿Por qué? Porque E va a ser igual a 1. Y ese 0 negada, que en este caso va a ser un 0, se va a convertir en un 1, entonces 1 por 1, 1. Y para O1, la entrada de datos va a ser 1 y el selector va a quedar igual como 0, entonces 1 por 0, pues 0. Y por eso es que enciende O0. Para la siguiente, si la entrada de datos es 1 y el selector también 1, el que va a encender va a ser la salida O1, porque para el primero sería E es igual a 1 por 1 negado, que es 0, entonces nos va a dar igual a 0. En el siguiente ya nada más sería la simple operación de 1 por 1, lo cual nos daría 1 y por eso es que encendería el siguiente. Ahora vamos a la simulación. Con la simulación podemos validar las funciones anteriormente encontradas. Por ejemplo, aquí todos están en 0, entonces ninguno de ellos dos va a encender. Ahora, si nosotros el E lo ponemos igual a 1, va a encender la salida O0, porque si recordamos, la entrada, el selector S0 se niega. Entonces, como aquí tenemos un 0, pues se convierte en 1, 1 por 1, 1, y pues sería el dato que está enviando con estas operaciones aquí. Ahora, si nosotros también subimos el selector S0 a 1, va a encender la salida O1. Porque si recordamos, aquí nada más lo único que se realiza es una simple operación, no se va a negar el selector. Entonces sería 1 por 1, 1. Y aquí estamos viendo
por qué encienden la salida. El último circuito es un multiplexor 4-a-1 en serie con un demultiplexor de 1-a-4. Cada uno de los circuitos se diseñó por separado y el que estoy mostrando aquí es un multiplexor de 4-a-1, el cual se diseñó con base a la tabla de la verdad del multiplexor de 4-a-1. Se siguió el mismo procedimiento que se realizó para el circuito 1 y lo único que va a cambiar es que para un multiplexor de 4-a-1 vamos a necesitar dos selectores, que aquí los tengo señalados como S1 y S0, y pues vamos a tener 4 entradas de datos que son de 3, de 2, de 1 y de 0. Pues vamos a tener solamente una salida como ocurrió en el circuito 1 y la función que define esa salida, que en este caso es Y es igual a S1 negada por S0 negada por D0 más S1 negada por S0 por D1 más S1 por S0 negada por D2 más S1 por S0 por D3. Esta función se encontró por medio de los mintérminos y pues tiene el mismo funcionamiento que el circuito 1. Los selectores son los que van a indicarnos qué entrada de datos es la que se está seleccionando, y esa entrada de datos pues ya va a ser la que arroje lo que va a mostrar la salida. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es que S1 y S0 son 0, por lo cual la entrada de datos que estamos seleccionando sería D0, como lo indica aquí en la tabla. Entonces aquí lo que estoy realizando es que D0 está en alto, está encendido, entonces lo que está pasando es que D0 está mandando aquí un 1, así que en nuestra salida nosotros aquí tendríamos un 1. Esta es la parte 2 del circuito y lo que estoy mostrando aquí es el demultiplexor, que funciona igual que el circuito número 2 de la práctica. Lo único que cambia aquí de nueva cuenta son los selectores. Aquí tenemos dos selectores, que es S1 y S0, y esta sería la entrada de datos, que como es un multiplexor 4-a-1 conectado en serie con este demultiplexor, pues esta entrada de datos se va a sustituir por la salida del multiplexor. En este caso las funciones booleanas se encontraron de la misma forma que se encontraron en el circuito 2, que fue observando la tabla de la verdad con sus mintérminos, y este comportamiento lo podemos validar observando el circuito. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando la entrada de datos es 0, pues aquí no va a encender ninguno. Pero por ejemplo, si nuestra entrada de datos es igual a 1, que aquí por ejemplo lo tenemos igualado a 1, y nuestros selectores S1 y S0 son igual a 0, nosotros vamos a encender la salida o 0. ¿Por qué? Porque pues si realizamos la sencilla operación, E es igual a 1 por S1 negada, que es 0, que en este caso sería 0 negado igual a 1, por S0, que aquí la tenemos como 0, que 0 negado también sería igual a 1. Tendríamos una multiplicación de 1 por 1 por 1. Entonces por eso O0 es igual a 1. Así que por eso aquí tenemos indicado que nuestro LED 1 está encendiendo, porque la salida O0 nos está mandando una señal de 1. Ahora tenemos los dos circuitos unidos. Tenemos el multiplexor de este lado y el de multiplexor, y como ven, como están conectados en serie, tenemos la salida, que la salida la teníamos indicada como Y, va a ser igual a la entrada de multiplexor, que la tenemos indicada como E. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a activar la entrada de 0, y entonces, como nos decía nuestra tabla de la verdad, aquí ya tenemos la entrada de este circuito igual a 1 y los selectores igual a 0. Entonces cuando tenemos la entrada igual a 1 y los dos selectores igual a 0, pues va a encenderse este LED, que sería el de la salida o 0. Ahora vamos a encender D1. D1 se enciende cuando el selector S0 está encendido. Entonces ahora ya tenemos seleccionado D1. Ahora lo vamos a encender. Y lo que vamos a realizar aquí es que vamos a seleccionar S0. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí se está mandando un 1 y aquí tenemos un 0 y un 1, y entonces se va a encender la salida O1. Aquí está indicado el LED 2. Ahora con el siguiente podemos seleccionar la entrada de 2, seleccionando el selector S1, y pues ya tenemos aquí la entrada de D2. Y ahora para el seleccionador del demultiplexor vamos a encender el S1. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues estamos enviando aquí de nueva cuenta un 1. Aquí tenemos un 1 y un 0.
y entonces se va a encender la salida O2, que es el LED 3. Y por último, también para volver a validar esto, seleccionamos la entrada de 3 con los dos seleccionadores en 1 y estamos mandando aquí un 1. Y ahora lo que realizamos en el seleccionador del demultiplexor, vamos a poner un 1 y un 1 también. Entonces por eso se está encendiendo nuestro LED 4, porque aquí tenemos la entrada igual a 1, tenemos S1 igual a 1, S0 igual a 1, y como podemos observar, la última salida solamente es una multiplicación del selector S0 por S1 por la entrada, que en este caso la entrada pues es Y, que es la salida del multiplexor. Y aquí habremos validado nuestra tabla de la verdad y que nuestros circuitos están conectados en serie correctamente.